Hola, ¿qué tal, amigos de María Visión? Bienvenidos un día más al podcast Vivir en Gracia. Es un programa, como todos sabéis, en el cual hablo con otras personas, sobre todo sacerdotes, ¿verdad?, de temas muy interesantes y muy apropiados para precisamente eso, vivir en gracia, que es lo importante, ¿no? Estar en gracia de Dios. Y hoy vamos a hablar, vamos a hacer un programa más sobre la adoración perpetua, porque lo considero muy importante y que nos quedaron algunas cosas con hablar con el Padre Justo, al cual tengo ya al otro lado, el Padre Justo Lofeudo, que es misionero de la adoración perpetua en el mundo entero. Bienvenido, Padre. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias. Muy bien, María. Muy bien, muy bien. Qué bien, pues, muchas gracias por tenerlo aquí, por estar aquí con nosotros de nuevo. Es muy valioso su testimonio, sus palabras, por supuesto, porque conocerá pues muchas cosas acerca de la adoración perpetua, de personas. Estuvimos hablando en el último programa. Bueno, ante todo, antes que nada, vamos a invocar al Espíritu Santo, que ya estoy yo corriendo mucho, ¿eh? Antes que nada, le invito a rezar una oración al Espíritu Santo para que nos salga de la mejor forma posible, como Dios quiere, ¿vale? En el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muy bien. Pues, Padre, como estábamos hablando, estaba yo hablando de lo importante que es la adoración perpetua, de todas las gracias que le da a la persona, a su familia, incluso en cualquier sitio donde esté el Señor expuesto, es como un halo de, ¿verdad?, de gracia que se derrama y de bendiciones. Así es, ¿verdad, Padre? Claro, siempre el Señor irradia sus gracias. Esto lo vio incluso Sor Faustina Kowalska. Sí. En 2 ocasiones lo dice en su diario, que veía que estaba expuesto al Santísimo Sacramento y de ahí irradiaban rayos, que veía ella y que tocaban a las hermanas que estaban en adoración, y algunos rayos iban mucho más allá, a alcanzar a personas que estaban lejos, quizás lejos físicamente, pero también geográficamente, pero también lejos de Dios. Y eso ocurría porque estaba expuesto y porque había personas que estaban adorando. Así que siempre el Señor irradia. Cuando lo entronizamos en adoración perpetua, esté donde esté, va a estar irradiando. Es como un pararrayos, ¿verdad?, en la tierra. Más que pararrayos es una fuente de radiación. Una fuerza. Más grande que una fisión nuclear. Y pararrayos en otro sentido sí, porque la capilla misma es un pararrayos. Es decir, evitar que caigan esos rayos que destruyen familias, que destruyen vidas. El Señor siempre está, digamos, protegiendo, ¿no? Protegiendo a los suyos. Claro que sí. Yo experimento cada vez que voy todos los viernes a la adoración de San Onofre en la Plaza Nueva, como ya comenté en otro programa. Es un sitio que es muy cómodo de llegar porque está el metrocentro que te deja en la misma puerta, que combina con muchas líneas de autobuses. Y bueno, ahí se experimenta, además es un sitio muy cómodo, los reclinatorios tienen una especie de cojincito, en verano está fresquito, en invierno está la calefacción, está todo preparado para las personas que vamos allí, estemos a gusto, ¿verdad?, con el Señor. Aunque si no tuviéramos todo esto también lo estaríamos, ¿no? Pero
Eso iba a decir, exactamente, lo importante es estar, pero me vengo a referir, yo para atraer a las personas, pues lo digo así también. No, pero deja que lo traiga él. Vale. No, mira, hay lugares que son muy, muy incómodos. Yo conozco San Onofre y es un lugar ideal, pero hay veces que están apartadas las capillas, que hay que encontrarlas, pero se encuentran. Y siempre es importante comprometerse. Sí, dime. Claro, pero estaba pensando en testimonios, ¿no? Por ejemplo, sí. en una también de España, ¿no? Quizás no digo exacto el lugar porque por ahí llega quiero dar testimonios, pero no hablar de personas cuando pueden ser reconocibles, ¿no? Pero, por ejemplo, en España, que está en un lugar que está alquilado, que no es una capilla original, que tuvimos, en varios lugares nos pasó, alquilar locales, porque no había capillas disponibles, que fueran disponibles las 24 horas y todos los días, ¿no? Porque capillas hay, pero disponibles así, y entonces hemos alquilado. En unos lugares en España está eso, en algunas diócesis tenemos más de una, ¿no? Y bueno, en esa estaba una persona, estaba en ese momento el diácono, que era el coordinador general. En ese momento estaba en adoración, era en verano, como a las 4 de la mañana, y aparece un joven en pijamas, y parecía que estaba como ido, ¿no? Totalmente ido. Y entonces le cuenta que salió de su casa con la decisión de acabar con su vida. Y empezó a caminar, que al final eran 5 kilómetros, porque eso se supo cuando el diácono después lo llevó a su casa, lo devolvió, pero después de quedarse muchas horas ahí. Y caminaba sin rumbo, y llegó a esa capilla que no es céntrica, que no es fácil de encontrarla, que está en una calle por ahí perdida, ¿eh? Y sin embargo, el poder de atracción del Señor lo llevó hasta ahí, y ahí, claro, contó un poco su historia, y lo llevó, se calmó, lo llevó el diácono, y este chico después hizo adoración durante la noche. Es decir, impresionante. Por eso, esas son las cosas. Mira, por ejemplo, si me permitís, porque habíamos quedado un poco en hablar de sí, testimonios. Claro que sí. Tengo tantos que creo que no va a alcanzar este tiempo, pero mejor, porque se puede hablar de más. Por ejemplo, quería decir esto, ¿no? Tuve la gracia, pero esto es pura gracia, pero no vengo yo a hacerme la propaganda, ¿no? Sino la publicidad mía, sino al Señor, que todo es gracia de Él, ¿no? Por su misericordia y por su gracia pudimos abrir 3 capillas de adoración perpetua en 3 hospitales. Los 3 en Italia. Creo que han sido las primeras, no sé si en el mundo, yo no conocía ninguna, ni en Europa, ninguna, con adoración perpetua. Estas fueron las primeras, y en América parece que después sí ha habido alguna, creo que en Argentina. Bueno, pero no importa, ojalá hubiera muchas más, ¿no? Pues esto ocurrió en Reggio Emilia. Reggio Emilia hay un archihospital, es decir, han quitado hospitales, han centralizado un archihospital, archihospedale se llama. Enorme. Y ahí tenemos una capilla de adoración perpetua. Y cuenta una señora, bueno, Emanuela en ese momento tenía 48 años, porque ella lo cuenta, vive en Reggio Emilia, y escribe su testimonio, lo hace público, con cosas que son estrictamente personales, pero esto lo hace para dar gloria al Señor, en particular a Jesús presente en el Santísimo Sacramento. Fue 1 de enero del año 2008 que se abrió la capilla, la capilla, el Señor la abrió. Sí, el Señor es el que lo hace a través de nosotros. Claro. Nosotros somos instrumentos. Del Hospital Santa María Nuova de Reggio Emilia. Y comenzó ahí la adoración perpetua. Y esta señora, Emanuela se llamó, porque era su nombre también, aquí lo puedo decir, participó siempre puntualmente en la adoración desde el comienzo. Y dice, para presentar su testimonio, dice, debo regresar al pasado. Un pasado lejano,
que sin embargo le dejó profundas heridas en su corazón, en su vida. Ella tenía 15 años, yo no sé, ella y una hermana creo que era menor, bueno, 15 años cuando su madre y su padre, después de mucha violencia no sé si física, pero seguramente violencia verbal, ¿no? Se divorciaron. Y de entonces vivieron ambos en un profundo rencor, todos con rencor. Y dice, ella confiesa que en esos años, todos esos años, desde que tenía 15 hasta sus 48 años, jamás pudo perdonar a su madre, que se casó con otro hombre, y que a partir de ese momento ignoró a ella y a su hermana. La relegó en un rincón de su vida, dice. Claro. Pero, dice, gracias a Dios llegó a reconciliarse con su padre 3 días antes de que muriese, en el año 94. Dice, y ahora ella está, esto es el 2008, está contándolo, dice, os cuento qué gran gracia recibí ante el Santísimo Sacramento expuesto a la capilla del hospital. Dice, hace unos 15 días atrás, cuando escribe esto en el 2008, ¿no? Supe que mi madre tenía leucemia y que estaba internada justamente, casi en fin de vida, en ese hospital, en el mismo, Wow. donde está la pasión perpetua. Dice, ayudado por el Espíritu, convencí a su marido que no la visitase durante unas horas. Y apenas llegada yo a su habitación, la alcé, dice, ahora pesa poquísimo, y con una silla de ruedas la acompañé a la capilla de la adoración. Ella dice, estaba un poco aturdida, pero consciente y consentía. Ya. Y la puso, y estuvieron, y cuando estaban ahí, ella quiso acercarse más, estar frente al Señor. La madre quería estar cerquísima. Y ella dice, yo lo miré al Señor y le ofrecí todo mi sufrimiento, pasado y presente, y ambas rezamos en silencio. Y dice, en ese momento recibí el valor de preguntarle a mi madre si había perdonado a papá. Dice, porque era tabú, no se podía hablar de eso. Y le respondió que sí. Y rezamos entonces por el alma de mi padre, dice. Dice, infinita, visceral era mi alegría. Y sentí que un océano de amor, de gratitud, invadía mi corazón. Dejé que ese amor obrase en mí y me abriese al perdón. Y desde hace ya tanto tiempo que rezaba para lograr perdonar. En ese momento, justo frente al Santísimo, sentí que la roca que tenía dentro se disolvía como nieve al sol. Wow. Mi madre, dice, aunque sufriente, estaba serena. Y gracias de las gracias, escucha esto, decidió confesarse después de muchísimos años que no lo hacía. Y justo en ese momento entra un sacerdote a la capilla. Madre mía. Pero padre, es que se me ponen los pelos de punta, como se suele decir vulgarmente, tremendo, aquí cada vez que usted habla de estos temas. Salí de la capilla llena de alegría. Dice, las personas que me cruzaban en los pasillos, en los corredores, me veían todas perplejas, ¿no? Dice... Madre mía. He reencontrado a mi mamá. Su cuerpo está, dice, marcado por la enfermedad y decrépito, pero su alma está limpia y pronta. Después de 30 años, wow. Es que emociona, ¿no? Delante de Jesús Eucarístico he encontrado a mi familia. Estoy segura que Él me ayudará a permanecer en su paz y a perdonar también a aquel hombre por el cual mi madre nos abandonó, porque no hay nada imposible a Dios. Nada es imposible, es verdad. Pero después de haber dado este testimonio, en los pocos días, su madre murió. Wow, eso le iba a preguntar. Es algo de verdad que estas son las cosas que realmente merecen la pena. Estos testimonios que la verdad que provocan muchas conversiones y muchas reflexiones en personas que están despistadas y por eso yo quería que usted hablara de todas estas cosas que le he oído en otros programas y me han impactado realmente, aunque yo sí tengo fe, pero para las personas que a lo mejor no están muy... Hay un problema para mí, por lo menos de sonido, no sé si... Bueno, yo te escuché, yo le oigo y usted también me oye. Te escucho con mucho ruido, te escucho pero con ruido, sí. Vale. Mira, hay tantos casos, hay un caso también, ¿no? Bueno, es que no sé ni por dónde empezar porque todos son importantes. El caso también de otra persona que estaba, sí, viste, como le pasa a muchos, tuvo una educación muy buena, católica y demás, después
se casa con una mujer, era 26 años, y todo le va fenómeno, y tiene una casa fantástica, y un marido que lo quiere mucho, y todo. Entonces, lo va dejando a Dios, se va dejando, todo lo que aprendió ya no hace falta. Ya la religión no es importante, Dios tampoco queda relegado. No tenía necesidad, y solamente pedía, como hacen muchos, ¿no? Lo tienen ahí arrinconado, después sí, hay alguna necesidad y entonces recurren a Dios. Pero ni le agradecía por todo lo que tenía, ¿no? Que era tanto. Bueno, ¿qué pasa? Tiene un hijo, y hace un tiempo, unos 10 años atrás, dice, cuando su hijo tenía 15 años, su marido y ella empezaron a notar que el chico tenía un comportamiento muy extraño, era muy violento, a veces dificultades en los estudios, la relación familiar era muy difícil, ¿no? Y pidieron psicólogos, médicos, a ver qué hacer, y empezaron a rezar. Primero tímidamente y después de una forma más importante, porque ya, claro, veían que el chico era muy serio la cosa. Y descubrieron 2 años atrás que el problema del hijo tiene un nombre: droga, cocaína y cannabis, es decir, y marihuana, ¿no? Entonces todo se le vino abajo. Toda la certeza, dice, se le volvieron dudas, sus seguridades, remordimientos. Claro. No veían la luz por ningún lado, como que Dios los había abandonado, ¿no? Y que tenían que combatir solos. Eso es lo que entendía en ese momento, ¿no? Y decidieron al final algo que muchos incluso recomiendan: en ese momento echar al hijo de la casa. Es duro, ¿eh? Wow. Y hasta lo denunciaron a los carabinieri, ¿no? Esto fue en Italia, por violencia en la familia, porque le pegó, hizo de todo, ¿no? Wow. Porque tiene que caer abajo de todo, eso lo decía la madre Elvira. ¿Cuánto daño hacen las drogas? Madre mía. Claro, ¿sabes por qué? Porque si no, siguen teniendo dinero y todo, no salen de ahí. Claro, es un riesgo muy grande. Y de golpe el chico, claro, lo echan, no saben de él, y ahí empezaron también empezaron los íncubos, ¿no? Las pesadillas. ¿Qué estará pasando? ¿Qué habrá ocurrido? Estará en una mala vida seguramente para conseguir para la droga, vaya a saber si lo matan, todo ese tipo de cosas. Llenas las noches de pesadillas. De incertidumbre, claro. Incertidumbre, hasta que justamente en ese momento se abre la adoración perpetua en el lugar. Que justamente yo también me acuerdo, como tú has dicho, a veces hablo en argentino, dije vos, cuando tú has dicho que era un pararrayos, yo me acuerdo que el sacerdote, cuando la puso, cuando aceptó tenerla, me dijo: mira, vamos a ir adelante con el proyecto, porque yo he visto que aquí han caído muchos rayos en las familias. Justamente este era uno de los casos. Y necesitamos un pararrayos. Y el pararrayos vino, la adoración perpetua. Y ahí empezó a tranquilizarse, ella y el marido. Participaban de la adoración y empezaron a poder dormir. Y una amiga, la adoradora también, les sugirió aumentar la oración. Y pidieron a los adoradores de la capilla rezar por el hijo. Hicieron 40 horas de oración delante de Jesús de Eucaristía. Bueno, a partir de ahí vino el milagro, ¿no? El milagro, por lo menos ese inicio, el chico reaparece diciendo que siente que solo Dios lo puede salvar. Vale. Si primero asume su problema, porque ese es el tema, ¿no? Y luego que se había encontrado con personas que le habían acercado a Dios y a la oración. Te das cuenta de todo lo sé. Y ahí, bueno, empezó comenzó en la comunidad, estuvo en la capilla esa de adoración, adorando con ellos, y comenzó en la comunidad. Y el chico está en comunidad, no es simple, es duro todo, claro, si lleva años de droga, pero están seguros que saldrá de eso, porque para Dios nada es imposible. Y también pasan cosas cósmicas, ¿no? Esto pasó en Oviedo, esto puedo contarlo.
una madre y una hija que salían a la noche a llevar a pasear al perro, ¿no? Por la noche. Y en una de esas noches el perro empieza a tirar, ¿no? Y no sabían qué pasaba y tiraba para un lado. Y descubren que ahí estaba la adoración perpetua, ¿no? La capilla. Wow. Y entonces, a partir de eso, el perro... sí, el perro. Otto se llama el perro, me acuerdo. A partir de eso, una se queda afuera con el perro y otra entra, ¿no? Y así se turnan. Todavía no hacían en ese momento la hora toda, ¿no? Pero si no, ya iban a la adoración perpetua por el perro. Y dice que siempre trata de ponerse, dice, nunca, jamás actuó así este perro. Quiere entrar, cuando abren la puerta quiere mirar, quiere... ¡Ay, Dios! Dice, la gente que pasa por la acera se queda mirando y se alaban la devoción del perro, dice. Una vez que está en el patio, espera que entre una y otra, y cuando se abre la puerta, trata de mirar, ve que hay interior, con curiosidad quiere entrar. Así que, y dice, eso nunca lo he hecho jamás. Así que te das cuenta, para aquellos que son... Hasta el perro. No, es que es así. Pasan cosas increíbles. Una vez me acuerdo, ahora me vienen cosas a la mente, ¿no? Otra vez me acuerdo, me contaban, esto fue en Jesse. Era invierno y nieve. Fue un año que nevó muchísimo. Y estaba, no sé si abrió la puerta y entró un lobo. Un lobo empezó a caminar por el pasillo, estaban todos aterrorizados. Y se quedó frente a Santísimo, mirándolo fijamente, como sentado, creo. Se sentó, viste que se sientan con las patas de atrás, ¿no? Sí, sí. A mirarlo, y después se fue. Ah, increíble, porque es que los animales, aparte de que tienen un instinto, pero ante el Señor, es que yo recuerdo de milagros eucarísticos un burro con San Antonio, creo que fue, que se arrodilló. Ah, sí, en Rimini, ante el Señor. Sí. El burro se arrodilló ante el Señor. Sí. Y otro milagro eucarístico, que los peces del mar también cogieron... o sea, la hostia desapareció porque tuvo el padre que llevaba la hostia a un enfermo. La hostia consagrada llevaba al Señor en el copón y iba por un río que empezó a llover, se cayó el copón y al día siguiente apareció en la orilla del mar 3 peces, eso lo contó el padre Jorge Loring, lo vi yo, 3 peces con un trozo cada uno de la boca. Y el escudo de esa ciudad está los 3 peces con él. Ah, sí. Sí. No me acuerdo de la ciudad, pero sí. Yo tuve el privilegio de conocerlo y de charlar con el padre Jorge Loring. Yo también lo conocí, sí, era maravilloso. Es un hombre, además que él evangelizaba mucho en las redes sociales. Como estamos nosotros haciendo ahora, él era ya en esa época, ya a principios. Sí. Hasta el final. Mira, otra de las cosas para contar, ¿no? Rápido, padre, porque nos quedan 3 minutos, ¿eh? Bueno, entonces te voy a contar algo de Sevilla. Vale, rápido. Que me lo contó el obispo emérito, el cardenal amigo, ¿no? Sí. De un médico agnóstico que fue a la capilla San Onofre, porque él decía, ¿qué pasa en esa capilla que dicen que está abierta día y noche? Si sé que me dicen que es en silencio, no dan nada, algo debe pasar. Y fue a ver qué pasaba. Agnóstico era. Y desde entonces se levantaba todas las mañanas media hora antes para visitar al Santísimo. Y también me contó de una madre que acababa de enterrar a su hijo de 26 años y lo primero que hizo apenas lo enterró, se fue corriendo a la capilla para encontrarse con el Señor y recibir consuelo ahí. Decía, solo ahí va a tener consuelo. ¿Te das cuenta? Eso fue ahí, en tu capilla. Madre mía. Pues sí, ahí... La verdad que yo hace poco llevé a una amiga que no lo conocía y ella no es una persona que tampoco sea mucho practicante, ahora está empezando y tal. Y decía que ahí sentía ella algo especial, que ella estaba ahí con paz, que hacía tiempo que no tenía esa paz que estaba sintiendo en ese momento.
y está yendo hacia allá. Es una paz distinta a cualquier paz que podamos tener en el mundo. No, es la paz que da el Cristo, es la paz del resucitado, es la paz, como dijo, fue el primer saludo que dio el Papa León XIV, ¿no? Dijo, la paz pascual, ¿no? La paz de Cristo, es la verdadera paz. Sí, qué bueno, Luis XIV. Sí, sí. No. Bueno, Leo, perdón. Leo. No, es que es fácil. Sí, es que se me ha ido la... Bueno, padre, pues nos queda muy poco tiempo. Vamos a rezar por este nuevo Papa también, ahora que lo hemos dicho. Claro. Que por supuesto, que tiene ante él cosas difíciles en este mundo que estamos. Muy terrible, difícil. Una herencia terrible. Exactamente, y hay que rezar más que nunca por el Papa. Así que bueno, mucho. De acuerdo, padre, pues muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. En un futuro quizás podamos hacer otros programas, darle las gracias como siempre y bueno, decirles que la adoración perpetua, ¿verdad, padre? Pueden conectar en internet y ver en cada ciudad. Aquí está la Plaza Nueva, por ejemplo, en el centro de Sevilla, que hay buena comunicación, como os dije antes. Y luego, padre, en el mundo entero, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos la página web para España, que es www.adoracioneucarísticaperpetua.es, y ahí van a encontrar, creo que son 75 o 76 capillas de adoración perpetua en toda España, con dónde están, con la dirección y todo eso. Pues muy bien, pues ya tenéis esa información, queridos amigos de María Visión. Entonces yo os emplazo para que volváis con nosotros a ver el podcast Vivir en Gracia, pero también, sobre todo, que no dejéis de ir a la adoración perpetua, que os comprometéis 1 hora a la semana, que no es mucho, y veréis cuántas bendiciones vais a tener. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, hasta el próximo día, amigos, que seáis felices y hasta pronto.